Shalom amigos, les habla Sergio Bakari del canal Bakari Suelto en Israel y los invito a ver uno de los videos más importantes que hice, de los 1500 que hay ya en el canal, quizás el más importante de todos, y más cuando nosotros lo estamos haciendo en medio de una guerra contra un enemigo cruel, asesino, criminal y todos los superlativos que se le pueda dar a la población más baja en lo cuanto a lo ético y amoral que existe en todo el mundo. Y eso no tengo que explicárselos a ustedes. Estoy en la ciudad Tel Aviv y especialmente decidí venir aquí a hacer el video y no a una aldea árabe, no a Jerusalén, no en mi casa, para que ustedes vean el resultado de lo que es el movimiento sionista. Que dejen de usar esa palabra como un insulto o que dejen de disculparse cada vez que ustedes dicen de que son sionistas, pro-sionistas o simplemente aman el sionismo. Esto es el resultado de un trabajo duro, de desarrollo, de ideología y de valores que se propuso el asentamiento judío en Israel cuando decidió retornar a la tierra prometida. Amigos, el video va a ser sobre una frase que nosotros solemos escuchar principalmente en estas épocas, que dice Free Palestine o Palestina libre. Y es para que después de ver este video le digamos a esa frase y a todos aquellos que ladran o gritan esa frase, no gracias. Tel Aviv está lleno de edificios altos, pero no se preocupen, hay sinagogas también debajo de ellos, no tantas como en Jerusalén, que hay edificios más bajos y está lleno de sinagogas, pero eso hace a lo que el Estado de Israel y el pueblo judío puedan sobrevivir durante siglos. Aquella unión entre lo espiritual y lo material, la unión de la historia con el presente y mirando siempre hacia un futuro. No victimizarnos, no culpar al mundo por todo lo que nos pasó en el Holocausto y siempre, en vez de mirar atrás, o si miramos es para aprender y no volver a cometer los errores, siempre mirando hacia adelante, hacia un objetivo que es el de conservar nuestra identidad como pueblo y como nación y siempre sirviéndole al mundo en el cual vivimos. Nosotros no nos victimizamos, no lloramos, a veces sí, pero siempre con la frente y siempre con nuestros objetivos hacia adelante. Voy a hacer un recorrido por toda esta zona de Tel Aviv, Ramat Gan, la capital del sionismo mundial, la primera ciudad hebrea de todo el mundo, que amigos, vuelvan atrás a la historia y miren lo que era todo esto hace 100 o 120 años atrás. Médanos, no había absolutamente nada. Eso, como les vengo diciendo, es parte de una ideología y de un sacrificio. Y amigos, todo este video voy a hablar sobre hechos y no relatos, datos y no relatos. Les pido por favor que tengan paciencia, que presten atención y que si el material les parece importante, lo difundan. Les aseguro que es una cuestión de vida o muerte, incluso que ustedes sepan, a ustedes que son amantes de Israel, sobre todo esto que les voy a contar, y a ustedes que gritan Free Palestine o Palestina libre, para que vengan y me critiquen, me refuten todo lo que voy a decir, con datos y no con relatos. Yo voy a ser un agradecido. Empecemos. Bueno amigos, ya estamos paseando por las calles de Tel Aviv, miren qué maravilloso lugar. Y les quiero adelantar de que este video va a ser interesante, porque aunque ya hayan escuchado miles de informes diferentes sobre el conflicto palestino-israelí, les prometo que el material que preparé les va a dar una nueva perspectiva. Mis días en el ejército, días sin celular y con muchos ratos libres, apenas oscurecía, me hizo pensar mucho. Por ser sincero, me cambió. Recordé mucho de las cuestiones que ustedes sacaron a luz en el canal y hoy pienso hablar de todo. Los asentamientos, la ocupación, la partición de 2 estados, el Islam, Jerusalén, la solución y ese lema Free Palestine o Palestina libre. Eso sí, antes de analizar la narrativa de los vecinos de Palestina, tengo una pequeña advertencia. A mí me atraen los milagros, la fe en Dios, las opiniones y las interpretaciones de las personas. Respeto a las religiones y le creo mucho a las tradiciones. Pero por sobre todo, me gustan los hechos. Hechos y no relatos. Si no te gusta algo de lo que digo, me lo puedes refutar en los comentarios. Con hechos.
con hechos que contradigan lo que digo y no relatos. No me vengas con banderas o repitiendo como loro Free Palestine sin saber lo que significa o por qué lo dices. Si me escribes Palestina libre, explícame al final del video. ¿Libre de qué? ¿Libre de quién? Estando seguro que es eso lo que ellos, los palestinos, quieren. Supongo que muchos vieron el video que filmó un israelí en Brasil que puede resumir mucho de lo que una multitud ignorante puede causar. Me refiero a esa manifestación que los brasileros, queriéndose identificar con la causa palestina, que es legítima 100%, aclaro, pero no viene al caso ahora, se pusieron a gritar Palestina, hijos de puta, en hebreo. Ellos pensaban que estaban gritando algo a favor de Palestina en árabe y no sabían que quien dictó esa canción en esa manifestación era un judío que les hizo pasar un papelón en todas las redes sociales. Los dejó en ridículo, demostrando de que no hay que repetir como un loro, copiar como un mono, dejarse llevar por cosas como un pez en la corriente de agua. Él demostró que a veces hay que ser como un salmón y nadar en contra. ¿Quieres refutar? Allah wa sahla, como diría un primo musulmán. Bienvenido o bienvenida, pero con hechos y no con relato. Si digo que Jerusalén no está mencionada en el Corán ni una sola vez, o que los judíos dijimos sí al plan de partición en 1947 y los árabes dijeron no, o que no existían los palestinos en el siglo XVIII, entonces siéntanse libres de demostrar que estoy equivocado. Escriban en los comentarios o a mi propio correo electrónico un enlace demostrando lo que ustedes opinan. Les pido que me desafíen. Si simplemente van a escribir que soy sionista, como si fuera un insulto, o que soy imparcial, o que recibo dinero del gobierno israelí para hacer este video, en realidad esos no son argumentos, son relatos y no hechos. Entre paréntesis, ojalá recibiera dinero del gobierno, aunque si alguna vez lo intentaran, se darían cuenta que estoy completamente en contra del actual gobierno de Israel. Un gobierno lleno de gente que no hizo el ejército como yo y mis hijos, que está tomando decisiones decisivas sin haber usado un uniforme militar o haber usado un arma en toda su vida. Un gobierno, ministros, que no tienen empatía por la mitad de su población y en este preciso momento sigue exprimiendo el presupuesto del Estado para cosas políticas alejadas de la realidad que vivimos. A veces siento vergüenza por mis líderes. Por ejemplo, por los hijos de Netanyahu que están de vacaciones en Miami desde que comenzó el conflicto hace 2 meses, o de los ministros ortodoxos que deciden el destino de mis hijos, los soldados, representando apenas el 8% de la sociedad. Pero, como ven, lo bueno de Israel es que a diferencia de la mayoría de los países árabes musulmanes, esto es una democracia. Y yo no tengo miedo de que el gobierno me impida expresar mis pensamientos. Israel no es Irán, no es Siria, no es Egipto, no es Arabia Saudita y no es Gaza. Hechos y no relatos. Lo dijo mi entrevistado del domingo en el video. Está prohibido hablar de sus líderes en Gaza, Judea o Samaria. Y yo agregaría que está prohibido hablar en casi todo el mundo musulmán en contra de los líderes. Y ahora sí, después de esta introducción, comencemos. ¿Qué les parece que empecemos con el término de limpieza étnica? Que es una expresión que está haciendo ecos los últimos 2 meses. Hechos y no relatos, amigos. Si en 1948 había alrededor de 700.000 palestinos y hoy hay 7 millones en la tierra de Israel, realmente no se puede utilizar ese término. Sin embargo, si desean utilizar las palabras limpieza étnica, pueden hacerlo para describir, por ejemplo, lo que le sucedió a los judíos en los países árabes. En Marruecos, en 1948, había 265.000 judíos. Hoy en día hay alrededor de 2.000. En Irak había 135.000 judíos en 1948. Hoy en día hay menos de 10. Argelia solía ser el hogar de 140.000 judíos y hoy en día hay menos de 50. Y puedo seguir, amigos, la lista es larga. Lo que quiero decir es de que son precisamente los países musulmanes quienes perpetraron la limpieza étnica de los judíos. Pero estos hechos no cubren del todo lo que ha estado sucediendo. Presten atención.
Los musulmanes están haciendo esto con todas las minorías que viven a su alrededor y tienen como objetivo pasar a ser mayoría en los países que están emigrando, especialmente en Europa. Así que la limpieza étnica no está dirigida solo contra los judíos. Lo que quiero decir, porque ustedes en su gran mayoría son cristianos, es que los cristianos están aún peor. Y si ven el mapa con una perspectiva histórica, verán que hace 100 años había muchas comunidades cristianas en Oriente Medio. Todas ellas fueron o están siendo aniquiladas por los musulmanes. Por alguna razón que desconozco, el mundo occidental, el mundo cristiano, no quiere hablar de ello. Yo, como judío, y supongo que como todo judío, me importa lo que sucede con todos los judíos en el mundo. Y me parece muy extraño que a los cristianos no le importe, por ejemplo, de las ciudades Nazaret o Belén, que son bastante importantes para los fieles de Jesús. Allí nació y allí se crió el Mesías, según esa fe. Al único que conocí que lucha por ese fenómeno fue al padre Fernando Morales de México, con quien hice un par de videos, incluso durante la última Navidad en Jerusalén. Mientras el padre le pedía al mundo ayuda para que la comunidad cristiana no desaparezca de Tierra Santa, de la tierra del Redentor y de todos los países musulmanes en la que abundaban hace 100 años atrás. Datos y no relatos. Les cuento que hace 50 años allí eran 80% cristianos y ahora, en el 2023, casi 2024, son el 80% musulmanes. Lo mismo ocurre con los cristianos de Siria, Líbano y Egipto. En Nigeria, las organizaciones musulmanas han asesinado a miles de cristianos, 2 millones de cristianos han huido de Irak y se han convertido en refugiados en las últimas 2 décadas por asuntos religiosos. Pero a nadie parece importarle eso, ni a los medios de comunicación, redes sociales o a las universidades. Hay un porcentaje de conversión indescriptible del cristianismo al islam, y hay que decirlo. Amigos, ¿estás sorprendido? ¿Estás asombrado sobre esa limpieza étnica? ¿Verdad que esta es la primera vez que alguien te habla del tema? Ahora pregúntate, ¿por qué todo el mundo está obsesionado solo con los refugiados palestinos? En otro video les contaba que las Naciones Unidas tiene solo 2 oficinas para los refugiados del mundo. Una para los cientos de millones de refugiados en todo el mundo y otra solo para los refugiados más privilegiados de todo el planeta. Sí, los palestinos. No confíen solo en mi palabra. Vayan y compruébenlo ustedes mismos. Datos y no relatos. ¿Cuál es la narrativa palestina? Bueno, hablemos de la historia que a los vecinos palestinos les gusta contar y a los medios de comunicación les gusta repetir. Presten atención. Díganme si no escucharon esto 1 y 1000 veces. Los palestinos vivieron en Palestina durante siglos. Vivían pacíficamente junto a una pequeña minoría judía hasta que el surgimiento del sionismo, un movimiento colonialista que, bajo el paraguas de las potencias imperiales europeas, comenzó a expulsar a los palestinos de sus tierras y hogares, provocando la situación actual. Relato. Y ahora, los hechos. En la larga historia de la tierra de Israel, nunca existió un pueblo palestino hasta el siglo XX. Millones de peregrinos han llegado a la tierra de Israel durante los últimos 3000 años. Hechos. Ellos se han encontrado con judíos, árabes, cristianos, musulmanes, drusos y turcos. Nunca han encontrado a un palestino. Se podría decir que, independientemente de si han existido como nación, todas las personas pueden autoidentificarse como quieran. Y estoy de acuerdo, Tienen derecho a identificarse como quieran, eso sí, pero no tienen derecho a reinventar la historia, a volverla a escribir a su antojo, porque podría hacer lo mismo en cualquier rincón de la tierra, menos aquí. La historia de esta región, amigos, es muy clara y está documentada incluso en la Biblia que ellos mismos leen. Aquella Biblia que ellos interpretaron muchas cosas para sus conveniencias, por ejemplo, que Abraham casi sacrifica a Ismael, que él era el hijo amado y no a Isaac. Y eso, luego de leer en árabe esta oración sacada del Corán. Por favor, toma a tu hijo, a tu único hijo, al que amas tanto, a Isaac, y viaja a la tierra de Moría. ¿Entendieron algo? Les recuerdo que en esos tiempos Abraham vivía solo con Isaac, ya que había echado de su tienda a Ismael y a su madre, la sierva Agar.
Isaac era el hijo amado, aquel que tuvo con Sara después de 99 años de espera. Lo que estoy intentando decir, amigos, son dos cosas. Este es probablemente el pedazo de tierra más documentado del planeta y la manipulación del original de las escrituras sagradas podría ser la base de todo lo que estoy explicando y explicaré. Porque este es un conflicto religioso y no territorial. Es contra todos nosotros, ustedes los cristianos y todas las minorías del mundo. Entonces, ¿Palestina libre de qué?, me pregunto. Dejen de hacer oídos sordos y de acusar a Israel de lo que no somos y empiecen a apoyar activamente nuestra causa, porque estamos defendiendo también la causa de todo el mundo cuerdo, la del occidente. Si quisiéramos hacer limpieza étnica, todo este conflicto de siglos hubiera terminado aquel domingo 8 de octubre, hace 2 meses. Que les quede claro, si Dios no lo permita, ellos estuvieran armados con nuestras armas y nosotros con las de ellos, nadie hubiera sobrevivido de entre los no judíos de la zona. Hubiera habido una limpieza étnica de judíos en Israel y de ustedes, los cristianos. Israel es el único país, nación de toda la zona en el cual los cristianos no están extinguiéndose. Y amigos, hay un muy buen libro, como les decía, un libro muy antiguo y popular sobre la conexión de los judíos con Yehudá, con Judea, de los hijos y descendientes de Israel con la tierra de Israel y de los descendientes de Ismael, Amón, Edom y demás. Se llama la Biblia. Espera, no ladres. Sé lo que estás pensando. Sergio va a decir que Dios les prometió esta tierra a Israel. Y no. Si creen que Dios dio esta tierra a los judíos, está bien. Y si no, también está bien. El punto innegable es de que existe una fuerte conexión entre los judíos y la tierra de Israel. Hay miles de libros de los últimos 3000 años que escriben sobre los judíos y la tierra de Israel. En excavaciones arqueológicas encontramos monedas judías, textos judíos y artefactos judíos. Este canal, por dar otro ejemplo, está lleno de pruebas y videos en sitios que no se pueden refutar. Datos y no relatos. ¿Y saben qué? No hay un solo libro o pieza de evidencia arqueológica que apunte a un pueblo palestino. ¿No te gusta lo que estoy diciendo? Entonces, como dije antes, demuéstrame que estoy equivocado. Y no me hables de filisteos. Puedes hablar, pero haz antes los deberes. Te ayudaré un poquito. Filisteos deriva del hebreo bíblico plishtim, que significa invasores. El resto de la tarea, hazlo por tu cuenta y quizás dejes de hacer el ridículo asociando filisteos con palestinos. Un pueblo no puede llamarse de una manera que no sabe decir y los primos musulmanes no saben pronunciar la letra P. Demostración que se llaman de la manera que les conviene. Listo, no quiero profundizar más en eso. Quiero agregar, y con mucho orgullo, que la conexión de cristianos y musulmanes con Jerusalén e Israel se basa en nuestra propia conexión, la judía. Díganme arrogante, pero luego explíquenme que estoy equivocado. Jesús era judío, nació, vivió, murió y fue enterrado como judío. Y eso es sabido por todos. La conexión de los musulmanes con Jerusalén también se basa en los judíos. Y les explico porque quizás no dominen el tema. Voy a ir más lejos y diré que Jerusalén nunca fue la capital de un imperio musulmán. Siempre fue el Cairo, Damasco o Bagdad en Irak. Les cuento que Jerusalén fue sobre todo importante para los musulmanes cuando luchaban contra los judíos o los cristianos, depende de la época. Bajo el dominio musulmán, Jerusalén era a menudo una ciudad abandonada hasta desolada. Y esto tiene sentido, ya que Jerusalén, que se menciona unas 600 veces en la Biblia judía, ni siquiera se menciona una sola vez en todo el Corán. El capítulo 17 del Corán habla de un viaje nocturno de Mahoma, quien ascendió al cielo desde el Aqsa, que significa la mezquita más lejana. ¿Cómo llegó a asociarse con Jerusalén? Para entender esto, es necesario remontarse a los judíos. Los judíos tenían 2 templos en los que hoy se conoce como el Monte del Templo. Los templos estaban ubicados en el lugar más sagrado para los judíos, que es la cima del Monte Moriah. El primer templo fue destruido por los babilonios y el segundo por el Imperio Romano.
60 años después, los romanos cambiaron el nombre de la región Judea a Palestina y así es como surgió ese nombre. Se pretendía desconectar a los judíos del nombre de Judea e incluso a Jerusalén se le cambió el nombre llamándola Airia Capitolina, para borrar de este lugar no solo a los judíos, sino también su memoria, su historia. 700 años después de la destrucción del templo, los musulmanes colonizaron la tierra de Israel y dijeron que Mahoma ascendió al cielo desde el lugar donde se encontraban los templos judíos y allí construyeron la mezquita que hoy conocen como el Aqsa. Los musulmanes creen que Mahoma ascendió al cielo exactamente desde el lugar que es el lugar más sagrado para los judíos. Se preguntan, ¿los musulmanes de hoy? Sí. ¿Cómo los de hoy? ¿Esto no está escrito en el Corán? No. Y si a ustedes les resulta extraño, es porque no conocen a Jerusalén o no conocen el Corán. Nada hace que a un lugar sea más sagrado que la competencia contra otra religión. Lo hacían los cristianos en Israel y en el mundo, cubriendo todo lo que era judío, y los musulmanes luego, cubriendo lo que era cristiano y abajo era judío. Y en nuestro caso, ellos tomaron el lugar más sagrado para los judíos, que estaba completamente destruido por los romanos 1500 años antes de la existencia del Islam, y lo convirtieron en su tercer lugar más sagrado. Datos y no relatos. ¿No me creen a mí que soy judío? Bueno, cuando visiten el monte del templo y entren a la mezquita, al Aqsa, no a la cúpula dorada, eso es solo un monumento y no una mezquita, recibirán un panfleto del Waqf, las autoridades musulmanas. Un panfleto que dice, aquí se encuentra el templo del rey Salomón. Amigos, lo que estoy diciendo es una historia muy básica. Es muy probable que no la conozcan y no los quiero culpar a ustedes. Ustedes oyen mucho sobre el conflicto, pero los medios tienden a olvidar incluso lo básico. Jerusalén fue siempre el centro de la vida judía. Los musulmanes le dan la espalda a Jerusalén cuando rezan hacia la Meca y le dan el culo a la roca de la fundación donde supuestamente se elevó el profeta Mahoma al cielo, redimiendo a la humanidad. Los judíos, en cambio, desde siglos rezamos con la cara hacia Jerusalén y no importa en qué rincón del mundo nos encontremos. Siempre tenemos en el bolsillo una brújula que nos indica el sentido de Ciudad Santa para orar hacia ella. Cuando los judíos nos casamos, parte de la ceremonia es recitar el Salmos que nunca olvidaremos Jerusalén. Los judíos siempre hemos vivido en Jerusalén, incluso bajo las condiciones más duras. Desde el siglo XIII, los musulmanes no han permitido a los judíos orar en su lugar más sagrado, el monte del templo, y los judíos hemos tenido que pagar impuestos adicionales y sufrir acoso a la hora de visitar nuestro lugar más sagrado de ahora, el Muro de los Lamentos. Siglos tuvimos que pagarle a los musulmanes una tarifa para orar en el Muro de los Lamentos, el lugar más cercano al monte del templo, al Santo de los Santos, el único lugar donde se nos permitía orar, el Muro Occidental. Y amigos, la islamización de los sitios judíos no ha ocurrido solo en Jerusalén. En Hebrón, otra de las 4 ciudades santas para los judíos, se encuentra la Cueva de los Patriarcas, que, según la tradición, es el lugar donde fue enterrado Abraham. Estuvimos la semana pasada con Yoel Quintero, el jasídico. Para humillar a los judíos, los musulmanes no nos permitieron entrar al edificio y se nos permitió subir hasta el 7º escalón y nada más. Solo en 1967, cuando los israelíes liberamos Hebrón, comenzaron a tener acceso, los judíos, por primera vez a Hebrón en 700 años. Acceso al segundo lugar más sagrado para nosotros. ¿Por qué digo Hebrón liberado y no conquistado, como dice el mundo? Después les voy a explicar, porque acabo de llegar a la parte más interesante, por lo menos para mí, del video. El siglo XIX y el sionismo. Los judíos, amigos, siempre han emigrado o, como decimos en hebreo, nos hemos elevado a la tierra de Israel. En los siglos XVII y XVIII, los judíos llegábamos a esta tierra de todas partes del mundo. Europa, el norte de África, Yemen. Pero siempre hubo un movimiento constante de judíos que llegaba a Israel. El primer congreso sionista se celebró en 1897. Pero 50 años antes, en la década de 1850, había mayoría judía en Jerusalén, más que musulmanes.
En el resto del país sí, había más musulmanes, pero es importante saber que incluso antes del inicio del movimiento sionista había decenas de asentamientos judíos en la tierra de Israel. En las últimas décadas del Imperio Otomano, como en todos los imperios, hubo muchos grupos diferentes. Algunos grupos se hicieron más grandes con el tiempo y otros más pequeños. Algunos compraron tierras y otros vendieron tierras. Muchas potencias europeas compraron terrenos para instituciones y algunos grupos, en su mayoría alemanes y estadounidenses, se establecieron en las tierras de Israel para acelerar la segunda venida de Jesús. Hablé de los mismos en varios videos. ¿Se acuerdan de los templarios? Lo que quiero decir es de que ninguno de los grupos utilizó la palabra palestino para describirse a sí mismo. Como les dije, el primer congreso sionista tuvo lugar en 1897. El movimiento sionista era un movimiento nacional y no un movimiento colonialista o imperialista, sino nacional. Uno entre muchos. Esa era una época de la caída de los imperios, el imperio alemán, el austrohúngaro o el imperio otomano, por dar ejemplos, y del surgimiento de movimientos nacionales. El movimiento sionista es, por ende, el movimiento nacional de los judíos. Así de simple. En la primera mitad del siglo XX, millones de personas se trasladaron de un lugar a otro para crear estados nacionales. Lo que es especial acerca de los judíos es que nunca robaron ni utilizaron la violencia para apoderarse de ninguna tierra en la que habitaron. No en África, no en América, no en Europa, y menos que menos en la tierra de Israel. Yo siempre recibo comentarios de musulmanes y pro-palestinos sobre judíos que roban la tierra a los árabes locales. A ellos los reto a un desafío. Denme el nombre de una aldea que los judíos le robaron a los árabes desde el siglo VII, cuando el califato árabe colonizó la tierra de Israel, hasta el año 1947, cuando los árabes iniciaron una guerra para eliminar a todos los judíos. Desde el año 636 hasta 1947, los judíos no robaron ni un solo metro cuadrado. Y otra vez, si no les gusta lo que digo, es vuestro problema. Si me demuestran que estoy equivocado, entonces será el mío. Para eso, denme los nombres de los pueblos, ciudades o casas que los judíos robaron antes de la guerra de la independencia y prometo hacer un video pidiendo disculpas y aclarando el tema junto a mi error. Por otro lado, yo puedo darles muchos nombres de pueblos judíos que los árabes, o los palestinos si quieren, destruyeron antes de 1948. Por ejemplo, Hebrón. Quiero contar que judíos vivieron en Hebrón durante siglos. Hechos, no datos. En 1929, los árabes, no 1 o 10, sino bandas enteras de árabes, asesinaron a 70 judíos y el antiguo asentamiento judío tuvo que ser abandonado por falta de seguridad hasta que volvió a manos judías en 1967, luego de la Guerra de los 6 días. ¿Quieren más nombres de pueblos judíos que fueron abandonados a causa de la violencia árabe? Apunten, por favor. Bnei Yehudá en 1920, Kfar Saba en 1921, Kfar Uriah en 1929, Ruhama en 1929, Hartub en 1929, Hulda y Motza en 1929, Poriá también en 1929, Bet Shean en 1936, Kfar Malal en 1921, Tel Hai o Metula, ambos en 1920. Amigo, puedo seguir. Es verdad que muchos existen hoy en día, pero es porque fueron reconquistados, reconstruidos después de unos años, como por ejemplo Hebrón. Robo de tierras, saqueos, invasión, conquista, colonialismo. Lo cierto es de que fueron precisamente los árabes los que utilizaron violencia contra civiles del asentamiento judío durante el Imperio Otomano o durante el mandato británico en la tierra de Israel, muchos años antes de la ocupación y muchos años antes de que se estableciera el Estado de Israel. Y, por cierto, no solo utilizaron la violencia contra los judíos, los cristianos también sufrieron persecuciones, pogromos y desalojos. ¿Recuerdan los asentamientos alemanes y estadounidenses que les nombré antes? Hice un par de videos sobre ellos. Ellos también sufrieron y hoy ya no existen.
La familia del novelista estadounidense John Steinbeck tenía una granja en las afueras de Yafo hasta que los árabes irrumpieron y asesinaron a su tío abuelo, agrediendo también sexualmente a su esposa y a su hija. Él tuvo que irse de ahí, por supuesto. Tengo otra anécdota interesante. Otros dos grandes novelistas estadounidenses, Mark Twain y Herman Melville, visitaron la tierra de Israel y, como cientos de otros peregrinos, escribieron sobre lo descuidada que estaba la tierra de Israel. Muchos escribieron sobre los violentos que eran los árabes locales y eso, amigos, está documentado. Hechos y no relatos. Desde 1917 hasta 1948, los británicos y los franceses controlaron el Medio Oriente, eso es sabido. Pero lo que no es sabido es de que los judíos culpaban a los británicos de ser pro-árabes y los árabes a los británicos de ser pro-judíos. Y la verdad era de que los británicos eran pro-británicos. Tenían dos intereses principales en la región: hacer que el petróleo fluyera desde Irak al puerto de Haifa y garantizar que el canal de Suez permaneciera abierto. Y como ambos intereses estaban en manos de los árabes, entonces ellos eran, en la mayoría de los casos, pro-árabes. Hoy en día está muy de moda estar en contra de las potencias coloniales que, por supuesto, hicieron mucho daño. Pero me parece absurdo que los pro-palestinos sean anticoloniales, ya que fue el Imperio Romano el que dio el nombre de Palestina a la zona y el Imperio Británico el que le dio sus fronteras actuales. Lo que quiero decir es de que cuando los británicos y los franceses dibujaron líneas en los mapas, inventaron dos naciones que nunca antes existieron: los palestinos y los jordanos, aquel país que ustedes conocen hoy, que tiene la misma antigüedad que el Estado de Israel. Otro hecho que a menudo se pasa por alto es de que los pro-palestinos siempre hablan de inmigrantes judíos procedentes de Europa. Nadie habla de los árabes que llegaron a la tierra de Israel. Cientos de miles de árabes de Egipto, Siria y otros lugares entraron a la tierra de Israel en la década de 1930 y 1940 para trabajar para los británicos. Y ahora se les considera palestinos nativos. Interesante. Es difícil estimar el número de árabes que entraron a la tierra de Israel entre 1917 y 1947 para trabajar para los británicos, ya que las fronteras estaban abiertas. Pero el número asciende a cientos de miles. Probablemente alrededor de la mitad de la población de Gaza de este momento llegó a la tierra de Israel durante la época del mandato británico, hace apenas 100 años. ¿Quieren pruebas? Fíjense en los apellidos. Ellos suelen indicar el origen real de la familia. Y a mí personalmente me parece absurdo que personas que llegaron a Israel desde Europa del Este en la década de 1920, después de soñar con la patria judía, con esa nación, con ese hogar judío durante generaciones, sean vistas como colonialistas blancos, mientras que los egipcios que vinieron a trabajar para los británicos en 1945, por ejemplo, sean vistos como palestinos nativos. Ridículo. Es verdad, podría cuestionarse a quién le importa de dónde vienen y si han estado aquí durante generaciones. Y otra verdad es de que tienen derecho a la autodeterminación. Estoy de acuerdo. Lo dijo Nizar en el video que publiqué el domingo. En 1947 las Naciones Unidas propuso una división del territorio de un Estado judío y un Estado árabe. Los judíos dijeron sí y los árabes dijeron no. Y luego comenzaron una guerra en un intento por eliminar a los judíos. Hechos, no relatos. La mañana después del plan de partición, los palestinos atacaron un autobús y asesinaron a 5 judíos. Así comenzó la guerra. Les ofrecieron un estado, dijeron que no y empezaron a asesinar a civiles judíos. Ni un solo judío se salvó en todos los lugares que cayeron en manos palestinas locales. Fueron asesinados. Por suerte para nosotros, después de 15 meses de luchar contra los árabes locales y los 5 ejércitos árabes que invadieron Israel desde 7 naciones, ganamos, nos defendimos y comenzamos el Estado de Israel en un terreno súper chiquito. Y sí, durante la Guerra de la Independencia, muchas aldeas árabes fueron destruidas y unas 700.000 personas fueron desplazadas por el Ejército de Defensa de Israel. Eso es lo que le sucede a quien intenta acabar con su vecino, aquí y en la China.
Atacaste, es muy posible que pierdas y tengas que pagar el precio. En esos años, 800.000 judíos fueron brutalmente expulsados de los países musulmanes, y eso sin que les hayamos decretado la guerra. Por alguna razón, nadie se preocupa por ellos ni quiere contar su historia. Se han escrito millones de artículos y documentos sobre los palestinos que tuvieron que evacuar sus hogares debido a la guerra que ellos mismos iniciaron. Sin embargo, se ha escrito muy poco sobre los judíos que vivían en países musulmanes, que fueron sometidos a pogromos y tuvieron que huir, escaparse, luego de haber sido humillados a pesar de que eran inocentes. Hechos y no relatos. Aunque en este caso yo escuché un relato de primera persona cuando mis abuelos fueron humillados y hostigados hasta que tuvieron que escaparse de Damasco, de Siria. Ellos eran árabes sirios judíos, orgullosos de su identidad, fieles a la patria y además trabajadores. Por favor, dígame por qué el mundo se preocupa tanto por los refugiados palestinos y no de personas de bien como mis abuelos. ¿Por qué el mundo, o muchos de ustedes, no sabe o no les importa de los millones de otros refugiados que tuvieron que huir al mismo tiempo? 14 millones de alemanes, aproximadamente el mismo número de hindúes y musulmanes, ucranianos, armenios, polacos, gente de los Balcanes, y yo podría seguir y seguir. Lo cierto es de que los refugiados palestinos son los refugiados más privilegiados del mundo porque tienen la suerte de estar conectados con Israel y el pueblo judío. Porque cuando son masacrados, no recibidos o discriminados por sus propios hermanos árabes, nadie dice nada o dicen muy poco. Algunos dicen que el plan de partición no fue justo, ya que los judíos, que constituían 1/3 de la población, recibieron 2/3 de la tierra. A eso diré esto. Los árabes en realidad también obtuvieron lo que hoy se conoce como Jordania. Miren el mapa. De hecho, los judíos entonces obtuvieron una parte mucho menor. Si quieren refutar la historia, miren la historia y no solo el presente. Básense en datos, básense en hechos y no en relatos. Y otra cosa que es interesante, los árabes recibieron todas las buenas tierras del este, las de la Biblia, las de la tierra prometida. Y los judíos obtuvieron en esa partición las tierras pantanosas y desérticas del oeste y sur. Y ahora voy a declarar un hecho que definitivamente les va a molestar a todos los que odian a Israel. Los judíos tomamos las tierras pantanosas y desérticas e hicimos posible lo imposible. Convertimos la tierra en oro. Israel es pionero en sistemas de riego y sistemas de desalinización hasta el día de hoy. Israel inventó verduras y frutas que pueden crecer en agua salada y, sin embargo, tener un sabor dulce. Transformamos aquel defecto en una virtud. En cuanto a los árabes, la mayor parte de su tierra está ahora contaminada y sucia. Después de 1948, los palestinos tuvieron años para establecer un Estado palestino libre, como lo estaban bajo el dominio egipcio y jordano. Sin embargo, no hicieron eso. Se pusieron en victimarios y comenzaron a vivir bajo odio, llorando y buscando venganza por la injusticia, que les recuerdo, habían hecho justamente con Israel. En 1964, los palestinos establecieron la OLP, o la Organización para la Liberación de Palestina. Escucharon bien, 1964, que sería 3 años antes de la Guerra de los 6 días, por lo que me estoy refiriendo a la época que no existía lo que hoy se conoce como Cisjordania y la Franja de Gaza. 15 años antes de que se construyera el primer asentamiento colono judío de ese lado del mapa, ellos ya estaban pidiendo la destrucción de Israel. Amigos, cuando los árabes o aquellos que repiten como loros Palestina libre, ellos no están gritando queremos un Estado palestino independiente junto a Israel. Lo que están gritando es que quieren un Estado palestino que reemplace a Israel, y por eso les digo a todos ellos, no gracias. Pasó los años, las décadas, y los palestinos siguieron rechazando todas las ofertas que les hicieron desde 1947 hasta el año 2008, cuando Ehud Olmert, el primer ministro israelí, le ofreció a los palestinos todo Cisjordania y Jerusalén Este como su capital. ¿Qué dijeron ellos? No gracias. No gracias a esa gran oferta y a cada oferta que se les volvió a hacer en un futuro.
Ellos invirtieron todo el dinero que recibieron del mundo en terror y luego lloraron que eran las víctimas. Todo esto se los dice una persona de izquierda que está en pos de paz, y los que conocen mis videos, que son más de 1500, saben cuál es mi postura. Miren el video que publiqué el domingo, otra vez, con un palestino árabe musulmán de Gaza dentro de mi casa. Estoy diciendo verdades con todo el dolor del corazón, justamente por gente como Nizar, que entrevisté, víctima de gente llena de veneno, de ignorancia, de odio o de antisemitismo, gente resentida que la vida le da la espalda, y no por otros, sino por ellos mismos. Para aquellos ustedes que gritan Palestina libre, es verdad, los palestinos tienen una vida más dura que nosotros los israelíes, pero la culpa es de ellos. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Cuándo habrá paz?, se preguntarán. Si me preguntan a mí, no en un futuro próximo, porque este conflicto no tiene nada que ver con tierra. Ya les dije que incluso antes de la Guerra de los 6 días e incluso antes de 1948, los palestinos estaban tratando de eliminar a todos los judíos. Aquí hay otro ejemplo. Tomemos como ejemplo Gaza. En el año 2005, los israelíes nos retiramos de la franja de Gaza. Gaza hoy es una zona libre de judíos e israelíes, limpia total. No en este preciso momento, porque estamos en guerra. Pero lo cierto es que hace casi 20 años que no estamos allí. Los palestinos allí obtienen más dinero que cualquier otro grupo del planeta, de Estados Unidos, de la Unión Europea, de los países árabes, de las Naciones Unidas. ¿Y qué hacen con ese dinero? ¿Infraestructura? ¿Educación? No, amigos, construyen túneles y compran armas para matar judíos. ¿Por qué hacen eso? La constitución del Hamas, los que gobiernan ahí, lo deja muy en claro. La primera frase es: Israel existirá hasta que el Islam los borre del mapa. No dice queremos paz, no dice queremos un Estado palestino, dice claramente hasta que el Islam los borre del mapa. Y si antes de esta guerra yo diferenciaba del Hamas y la población civil, amigos, cada vez me doy más y más cuenta que no es tan así. Que, por ejemplo, el 75% de los que viven en Gaza votaron al Hamas en elecciones democráticas. Y ustedes, que ven mucha televisión, miren las imágenes de multitudes de civiles que hoy mismo les están arrojando piedras para matar a los que están siendo liberados desde Gaza. Abuelas, madres y niños, No estoy hablando de soldados, que a ellos tampoco habría que tirarles piedras, por supuesto. Pero eso es lo que está haciendo la gran población, las multitudes de palestinos de Gaza que en este mismo momento apoyan al Hamas. Entonces, que se jodan, digo yo. Amigos, el odio, me estoy dando cuenta, alcanzó a casi toda la población gazatí, que en vez de arrojarle piedras al Hamas, le arroja a mujeres y niños indefensos. Con esas bestias no se puede hacer paz. Con esos vecinos, yo personalmente no quiero hacer paz. Perdí esperanzas y no les confío en nada. A mí, Sergio Bacari, me perdieron. Y yo era uno, les aseguro, de sus aliados más destacados, Aquel que luchó contra propios judíos que estaban en contra de ellos. Ellos, casi todos, quieren un califato musulmán. Esa es mi conclusión. Respeto a Hamas solo por una cosa, por expresar y ser claro acerca de lo que quieren: eliminar a Israel. Yo personalmente querría que los palestinos tengan un Estado democrático con derechos humanos y libertades. Y deseo que todos los árabes y musulmanes del mundo tengan lo mismo. Pero lo que yo quiero no es necesariamente lo que ellos quieren. Y para resolver el problema es necesario comprenderlo, el problema. El problema, amigos, se compone de dos cosas. Una, que los occidentales ya no entienden: la religión. Y otra, de la que los occidentales no quieren hablar: los valores. No sé si saben, para los que no saben les cuento de que la religión no juega ningún papel en la política europea. En Estados Unidos los políticos dicen Dios bendiga a Estados Unidos, y el debate en torno al aborto es en parte religioso, es verdad. Pero cuando se trata de política exterior, no se oye a los generales estadounidenses hablar de difundir la palabra de Jesús, por ejemplo.
En el mundo musulmán es muy diferente. Cuando los árabes matan a judíos en un festival de música o a cristianos en una escuela en Nigeria o entre sí mismos en Siria, Yemen o Libia, ¿saben qué es lo que gritan? Allahu Akbar. ¿Qué quiere decir? Dios es grande. El yihad es una guerra religiosa contra los infieles, no contra Israel. A muchos europeos las palabras infieles y herejía probablemente les recuerde los días oscuros que ocurrieron hace cientos de años cuando católicos y protestantes se mataban entre sí, es verdad. Lamentablemente, esta sigue siendo la situación en algunas partes del mundo musulmán. Basta pensar en las organizaciones de las que oímos hablar en el mundo musulmán: Hamas, Hezbollah, la Jihad Islámica, el ISIS, el Qaeda, Boko Haram, los talibanes. ¿Quieren que sigan, amigos? Podría seguir 2 horas de video. Lamentablemente, estas no son organizaciones nacionales como el sionismo, por ejemplo. Todas son organizaciones religiosas. Y ahora hablemos del tema más importante: los valores. Mucha gente huye de esto como si huyera del fuego, porque el mayor temor es que les tachen de racistas. Yo quiero ser 100% claro aquí, aunque sé que algunos harán todo lo posible para malinterpretarme. Si digo como ejemplo que los hombres son más violentos que las mujeres, ¿significa que odio a todos los hombres? No, amigos. ¿Significa eso que creo que todos los hombres son violentos? No. ¿Significa que no hay mujeres violentas? Tampoco. Esos son relatos, no hechos. Pero si en casi todos los países más del 90% de los que están en las cárceles son hombres, entonces se puede decir de que los hombres son más violentos que las mujeres. Hechos. Como judío, les puedo asegurar que se puede criticar a cualquiera y por cualquier cosa. Pueden criticarme a mí como judío, como israelí, como hombre, como influencer. Pueden criticarme por cosas que no puedo cambiar, como mi identidad, o por las cosas que elegí, como mi profesión, la música que me gusta, el hecho de que soy padre. Mi identidad se compone de miles de aspectos diferentes y se puede criticar cualquiera de ellos. Yo puedo estar de acuerdo o en desacuerdo. Estoy expuesto años en las redes sociales aprendiendo a recibir críticas. Y miren que las recibo, Como dije al principio del video, hoy, a diferencia de otros videos, acepto las críticas. De hecho, quiero que me critiquen, pero con hechos. Quiero que me hagan pensar, que me hagan mejorar mis caminos. El movimiento Me Too, no sé cómo se dice en español, me hizo repensar la forma en que interactúo con las mujeres y me hizo más consciente del lenguaje que uso. A propósito, Me Too. ¿Dónde están las mujeres o las organizaciones femeninas a la hora de poner en la opinión pública a todas las mujeres judías que fueron violadas? Están siendo violadas por los palestinos de Gaza. Hipocresía, maldad, ignorancia. Ya no sé cómo describir ese fenómeno asqueroso. Antes de despedirme, les quiero decir una sola cosa que tiene que ver con la autocrítica. Si hubiera paz en todo el Medio Oriente y solo los palestinos árabes musulmanes estuvieran recurriendo a la violencia, yo diría, está bien, tal vez estemos equivocados, tal vez seamos parte de la culpa o culpables 100%. Pero si los palestinos utilizan la violencia antes de 1967 y antes de 1948, y casi todos los países árabes musulmanes son hasta el día de hoy dictaduras con altos niveles de violencia y bajos niveles de derechos humanos, entonces tal vez haya realmente un problema aquí, en ellos, en los palestinos, en el mundo árabe. Día a día recibo comentarios, y ustedes los pueden leer día a día, de musulmanes y esos ignorantes que siguen culpando al colonialismo y a los estadounidenses de todos los problemas del mundo musulmán. Es cierto que la creación de muchos países y fronteras en África y Asia estuvo determinada por los intereses de los imperios europeos y que Estados Unidos piensa principalmente en sus propios intereses. Es verdad eso, lo digo siempre. Pero siempre me sorprende descubrir que los musulmanes no asumen ninguna responsabilidad por sus malas acciones. Que el hecho de que la mayoría de los países musulmanes no sean democráticos no tiene nada que ver con los Estados Unidos. Que el hecho de que 17 de los 20 países más peligrosos para la comunidad LGTBQ, no sé cómo se dice, sean musulmanes, no tiene nada que ver con el colonialismo.
que el hecho de que casi todos los lugares más peligrosos del mundo para ser cristiano sean musulmanes no tiene nada que ver con el imperialismo. El mundo musulmán, amigos, es enorme. Tiene mucho petróleo y su fracaso tiene muy poco que ver con el colonialismo. Los judíos, 1/3, fuimos asesinados por los nazis hace tan solo 80 años. Israel no tiene petróleo y está rodeado de enemigos y sin embargo tenemos éxito. Y no es por el dinero estadounidense. La mayor parte de ese dinero debe utilizarse para comprar equipo militar a empresas estadounidenses, es decir, el dinero vuelve a Estados Unidos y además los palestinos obtienen mucho más dinero que nosotros. Hechos y no relatos. Tenemos éxito porque tenemos una mente abierta. Pensamos de manera innovadora, invertimos en educación y no somos violentos. Esto también es cierto fuera de Medio Oriente. Miren las comunidades árabes musulmanas en Europa y miren las judías. ¿A quién le tienen más miedo, pregunto yo? El último disturbio violento en París o Suecia, Rotterdam o Londres, ¿fue en los barrios judíos o en los barrios árabes? Datos, no relatos. Hoy yo también, como ven, me saqué la máscara de político correcto. Se están abusando de nosotros, amigos. Despierta, mundo. La paz solo llegará cuando los árabes cambien sus valores, cuando los países musulmanes se vuelvan democráticos, cuando todos los diferentes grupos en Siria dejen de matarse entre sí, cuando las mujeres iraníes sean libres de cubrirse o no el cabello, cuando los hombres homosexuales no sean expulsados de los tejados de Gaza o encarcelados por la OLP, o cuando las poblaciones cristianas dejen de reducirse en Medio Oriente. ¿Y saben cuándo? Cuando los mismos árabes dejen de matarse los unos con los otros. Entonces, y solo entonces, habrá verdadera paz. Free Palestine, Palestina libre. ¿De qué? ¿De quién, pregunto? ¿Libre de quién? ¿De Israel? El mundo les ofreció esa libertad hace 75 años y no la aceptaron. Israel les volvió a ofrecer un sinfín de oportunidades, pero ¿saben qué? Ellos no quieren ser libres, no saben cómo. Y al ver cómo viven los árabes israelíes dentro de Israel, ellos solo quieren ser como ellos. Pero eso a Israel demográficamente no le conviene, porque vinimos aquí para levantar un hogar judío. Y debemos mantener la mayoría judía, cueste lo que cueste. Si no, desapareceríamos. Palestina libre, no gracias. No me convencieron. Ni siquiera es lo que los propios palestinos quieren. Así que si quieren ayudarlos en la causa, cambien los carteles, cambien los gritos y comiencen a escribir paz ahora. A menos que estén pensando en ustedes mismos y no en las necesidades de los propios palestinos. Listo, amigos, el video decidí concluirlo especialmente aquí, en el lugar donde está la tienda de los familiares de los secuestrados, porque tengo buenas noticias. Aquel reportaje que le hicimos a Maayan Sigal, que estaba buscando desesperadamente a su madre, que estaba secuestrada en la franja de Gaza, anoche volvió a Israel sana y salva. Cuando Maayan me lo comentó, me dijo que les agradezca a todos ustedes específicamente por todo el esfuerzo que hicieron para que hoy ella pueda estar disfrutando de su madre sana y salva. Así que así terminamos el video. Y bueno, no se olviden de compartir, de difundir todo este material que es tan, pero tan importante. Es verdad, no es el video más lindo que hice, no es el más peligroso, no es el más arriesgado, no es el más religioso, no el más espiritual, no el más sentimental, pero es quizás el más importante de todos. Los quiero mucho, amigos. Gracias.